La Sociedad Ibérica de Arquería Histórica presenta Arco con H. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Comenzamos un nuevo episodio de Arco con H, un podcast de la Sociedad Ibérica de Arquería Histórica. Hoy me hace especial ilusión presentaros esta nueva entrega con una temática que hizo que me aficionara al tiro con arco histórico y que no es otra que el arco largo. Una idea muy sencilla, un palo más bien recto y una cuerda. Ligereza, esbeltez, que esconde sin embargo un proceso muy depurado y sofisticado detrás. Para ello nos vamos a desplazar hoy al Levante peninsular, no por las implicaciones históricas de esta modalidad, sino porque allí están nuestros invitados de hoy. En primer lugar tenemos a Víctor Pajarón Armengol, de la Compañía del Falcó en Cataluña. Benvingut, Víctor. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Después de tantos años en SIA, participar en este podcast es un placer. Bueno, pues Víctor nos hablará de la historia del longbow, usos, modalidades y formas de tiro. Es así, ¿no? Correcto. Así es, sobre todo un tratado específico que es el Toxophilus, que es nuestra mayor fuente de información en cuanto a cómo se detalla el tiro per se. Y luego trataremos brevemente la batalla de Agincourt, que es el paradigma del longbow por excelencia. Perfecto, estupendo. Y después, desde la Compañía de Thanos de la Comunitat Valenciana, tenemos a Aarón Rubinos Alberola. Bienvenido también, Aarón. Muchas gracias, bona nit. Sí, a mí también me hace especial ilusión porque el longbow siempre es como ese arco mítico que tenemos, el arco de Robin Hood, el arco de las películas, ¿no? Y cuando empiezas a tirar con arco primitivo sobre todo, es como, bueno, a mí me gusta mucho el longbow. Y ya llevo tiempo fabricándolos y realmente a la hora de fabricar el arco longbow es una maravilla. En su sencillez, como decía Víctor, radica no solamente su fuerza y su belleza, sino que, bueno, a la hora de trabajarlo también visualmente es muy bonito, la curvatura es muy agradable y siempre es un gusto poder fabricar algo que encima lleva tantísimo tiempo funcionando y tan bien, ¿no? Siendo un arco tan sumamente efectivo. Eso es precisamente lo que quería comentaros, ¿no? Que nos vas a hablar en principio de para poder tirar con arco largo, lo primero es que esté fabricado, ¿no? Y eso es un poco lo que nos vas a contar, qué herramientas son necesarias, qué materiales, no solo la madera, hay más y qué son los más adecuados para construcción. Efectivamente. Bueno, además creo que hoy vamos a poder ver algunos juguetitos que han salido de ayer recientemente, ¿no? Y de tus manos. Así que ahora nos enseñarás. Muy bien. Bueno, una pregunta antes de empezar a los dos. Cuando hablamos de longbow, de arco largo, pues a todos nos viene a la cabeza el longbow inglés, ¿no? Es más característico quizá y más concretamente el warbow o un arco de guerra. Más allá de este tipo de arco largo, ¿hay otros arcos largos en otras culturas o en otros territorios? Sí, por supuesto. Al ser el tipo de arco más sencillo de producir y el que te da unas prestaciones mayores con la menor complejidad, es natural que todas las culturas o la mayoría de culturas se hayan basado por algún punto por el arco largo o variantes de él. Al final es lo que comentábamos, que su sencillez se presta a que se use mucho. Luego, claro, con el paso del tiempo cada cultura va adaptando la manera en la cual ejerce la arquería y pues vemos cómo ya se diversifica. Pero el arco largo es universal prácticamente. Sí, no solamente en la versión larga, sino también en versión corta, lo que viene siendo la forma más sencilla, ¿no? de hacer un arco, que es al final un palo con una cuerda, y por la forma de flexar sin tener un corte en la empuñadura, sin ser dos palas separadas, siendo todo el
la misma pieza, la misma duela en la que trabajas. La mayoría de las culturas siempre lo han adaptado, ¿no? De hecho, tanto desde el Amazonas hasta la selva africana y obviamente pasando por Europa. Sí que es cierto que en la prehistoria ya existían arcos con 2 palas o con una empuñadura claramente definida, pero el arco longbow, aparte de ser arco largo, es la forma que tiene, ¿no? Es como lo más sencillo y lo más práctico al final. Estupendo. Pues si queréis, comenzamos. Víctor, te pincho la presentación. Perfecto, muy y bien. vamos contigo. Pues vamos a ello. Bueno, pues como os comentaba, yo trataré más bien la parte más académica, basándome pura y duramente en este tratado que tenemos aquí, que es el Toxophilus, The School of Shooting, que son 2 libros. En teoría están separados en 2 apartados. El primero es puramente filosófico y si a alguno de vosotros le interesa leérselo, que se lo tome más como una obra de filosofía que como un manual de tiro con arco. El escritor, el autor, es Roger de Askham, que es un cortesano inglés del siglo XVI, que bueno, justamente también era practicante del tiro con arco de manera más recreativa, pero al final sí que encapsula esta cultura arquera inglesa de muchos siglos ya de recorrido. Roger de Askham es cortesano de Enrique VIII y sirve como tutor a su hijo Eduardo, el príncipe Eduardo, si no recuerdo mal. Y entre las muchas cosas que hace, crea este tratado justamente porque se le acusa o acusa a los... o se acusa a los cortesanos y a los eruditos de vulgares si practican el tiro con arco. Y es aquí donde, para desmentir esto, Roger de Askham saca este tratado. Lo entrega también o le hace una mención honorífica al rey Eduardo, le tira unos cuantos piropos para quedar bien delante del rey, que siempre está bien. Y a este le gusta y pues es un tratado bastante prolífico. Entonces, como os he comentado, la primera parte del tratado es más bien filosófica y la segunda sí que entra en más detalle en lo que es el tiro como tal. Entonces nos centremos en esta segunda parte. Hay mucho texto dentro de este tratado, muchas florituras. Es un inglés que se hace un poco difícil de tragar. Hay traducciones al castellano, pero se pierde mucho contenido de por medio. Por tanto, vamos a ir a analizar por partes las cosas más o menos más destacables de este tratado. Así es como empieza el segundo libro, que es el que habla solo de lo que es el tiro como tal y de todo aquello que atañe al tiro. Y vemos durante todo el tratado 2 figuras que van dialogando. Sigue un esquema más o menos bastante casi platónico, socrático, de 2 personajes que dialogan y a través del diálogo pues llegan a conclusiones. Es un tratado casi filosófico en este aspecto. Los 2 personajes son Toxophilus, que aquí aparece como Tox, que significa, bueno, el nombre de Toxophilus significa amante o conocedor del arco. Y luego está el otro que es Philologus, que representa pues esta manera de pensar contraria a la de Roger de Askham. Y a lo largo de los libros, pues poco a poco el Toxophilus va convenciendo al Philologus de porque el tiro con arco es un arte muy noble, que es a lo que se dedica el primer libro, y luego el segundo sobre cómo ayudarle a practicar este arte. Bueno, en esta primera parte, Philologus se pregunta cuál es el objetivo de tirar. What is the chief point of shooting? Y Toxophilus, que como veréis es un gran ilustrado y no se rompe mucho el coco en dar explicaciones, dice pues que darle a la diana, acertarle a un blanco, to hit the mark. Y le pregunta después Philologus, ¿cuántas cosas hacen falta para darle a un blanco? Y dice Toxophilus que 2, que es disparar correctamente y mantener una distancia. Estas traducciones que yo hago ahora no tienen que tomarse al pie de la letra, no son literales, son más bien figurativas. Un error que se comete al traducir el Toxophilus es que el shooting straight se traduce como disparar recto, que luego veremos el tema del tiro parabólico y del tiro recto.
Pero en este caso no sería correcto. Straight es un sinónimo de correcto, de manera adecuada. Por tanto, sí, a tirar de manera adecuada. Y keeping up a length es todo aquello que atañe a la relación del arquero con el objetivo, tanto el clima, las condiciones, el tipo de blanco, en fin, los factores que no dependen tanto del arquero per se. Entonces, se nos pregunta, ¿qué podemos hacer pues para tener estos dos puntos bien controlados y tirar bien? Porque son los que rigen el tiro. Durante todo este segundo libro, sobre todo en el primer punto, Toxophilus va explicando que dependen tanto de la pericia del arquero como del material del arquero el disparar bien. Yo no me meteré en el tema del material porque al final es el campo de Aarón y él nos da un repaso del resto con todo el trabajo de campo que lleva. En este caso, pues Toxophilus se pone a hablar de guantes, se pone a hablar de protectores para el brazo, habla también del arco, por supuesto, con su cuerda, habla de una cuerda pues de lino o de otros materiales, habla sobre, por supuesto, de la madera de tejo, habla sobre las flechas y he querido introducir aquí de manera casi anecdótica una cosa que yo llamo la pequeña oda al humilde ganso. Hay un fragmento de este libro hablando de las plumas, que son más adientes para emplumar una flecha. El Toxophilus pues, dice que se puede usar el cisne, el pavo si eres muy flamante, el pato, aunque duran poco las flechas, y dice que se usan para tiro al vuelo, pero que la pluma que reúne todas las cualidades para ser ideal es la del ganso. Y aquí salta Philologus y le dice, pero esto no puede ser verdad, porque hubo un arquero, el mejor arquero jamás conocido, que usaba otras flechas o otras plumas para sus flechas. Y aquí el Toxophilus, que si ya se huele algo, dice, a ver, vamos a ver qué es esto. Y sale el otro comentando, oh, bueno, Hércules usaba plumas de águilas en sus flechas y por tanto, como él es el mejor arquero, o el mejor arquero de todos los tiempos ha sido Hércules, pues la mejor pluma es esta. Y aquí, que sale el Toxophilus, que es un nombre muy práctico, y le dice, mira, las águilas que vuelan tan arriba, pues a lo mejor sí que son aptas para un héroe como Hércules, pero para el hombre común, el gentil ganso, como pone aquí, le trae comodidades varias y diversas a su puerta. Es un ente polivalente el ganso. Y me ha gustado añadir este pequeño parágrafo como oda al ganso, porque cuando leí el Toxophilus por primera vez me chocó mucho que dedica un parágrafo entero a explicar todas las bondades del ganso, que si las plumas para las flechas, que si el plumón para los colchones, en fin, lo deja en un pedestal. Entonces, dejando esto de lado y sabiendo que los gansos son la repera, vamos a pasar al siguiente punto. La postura de tiro, que es uno de los temas con los que yo me he encontrado más problemas o más debate, sobre todo tirando pues con mi compañía y yendo a clubs de tiro que se dedican pues más a lo que sería un tiro más olímpico, bueno, algo más deportivo en general. Y aquí tenemos una variación respecto a las técnicas de tiro modernas, sobre todo pues por una cuestión de cómo es el arco como tal, qué objetivo tenemos, objetivo no como la diana, sino qué propósito queremos conseguir con este tiro. ¿Es un tiro de precisión? ¿Es un tiro de guerra? Y sobre todo con la potencia de los arcos. No podemos pretender tirar igual con un arco que tiene 120 libras de fuerza que con uno de 50 o uno de 30 o uno de 40. Biomecánicamente no tiene ningún tipo de sentido. Por tanto, es importante fijarse en estas fuentes y sobre todo en las iluminaciones de manuscritos, en las ilustraciones, para empezar a formarse una idea de cómo es este tiro adaptado a los pesos del longbow.
Pues aquí en el Toxophilus, Roger de Askham nos cuenta de manera un tanto ambigua que un hombre, para tirar de manera correcta, debe tomar tal postura y colocar de tal manera los pies, de tal manera que sea apto para él para tirar y que sea agradable a la vista. Y dices, ostras, es un poco curioso, ¿no? Esto parece poco práctico. Pero sí que un porte correcto, una postura erguida, acaba favoreciendo pues la correcta activación de los grupos musculares que nos interesan para el tiro con el longbow, que sobre todo serían toda la espalda en toda su extensión, abriendo completamente los brazos y cerrando las escápulas. Dice que no debemos estar ni muy agachados ni muy erguidos, simplemente es una postura para la cual podamos usar el máximo de la fuerza para el tiro. Pam, 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 pam. Veamos aquí un poco de ejemplo. Me he puesto a mí mismo como ejemplo porque al final es de quien puedo sacar más fotos. Esta en concreto es durante una actividad de la compañía del Falcó, en la cual tirábamos sin ver. Pero bueno, aquí lo que nos atañe al final es la postura. Y a la izquierda he juntado una pequeña iluminación de un manuscrito. La postura sería con los pies más o menos a la altura de los hombros en cuanto a separación, un poquito más separados para crear una base suficientemente estable para que luego se vea el movimiento de abrir el arco, entrar dentro del arco. A diferencia, y esto es lo que me ha traído a mí bastantes polémicas con arqueros más olímpicos, más deportivos, el pie que apunta hacia el objetivo debe estar avanzado y debe recaer el peso sobre él. ¿Por qué? Esta es una postura que biomecánicamente nos incita a entrar dentro del arco, nos hace caer dentro del arco. Es una postura pues, que favorece esta activación de los grupos musculares y, como hemos visto, bueno, como podemos ver en esta iluminación, es una técnica que la podemos observar en información, en representaciones de la época. Vemos que siempre se pone un pie por delante que el otro, que se inclina hacia este pie, en este caso de manera bastante exagerada, y luego hablaremos sobre abrir hasta la oreja, que es lo que observamos aquí. Para aquellos más observadores, he puesto esta iluminación porque es un tanto curiosa, genera polémica porque si os fijáis, tira con los dedos al estilo mediterráneo, pero tiene la flecha en el lado equivocado. Tiene la flecha en el lado derecho del arco. Cuando teóricamente, bueno, como podemos observar en la fotografía donde salgo yo, la flecha suele pasar por el otro lado. Esto ha generado bastante debate en internet y hay muchas posturas pues, de que las iluminaciones medievales tienen sus limitaciones y que los autores pues, no eran del todo rigurosos. Y otros que dicen que no, que se puede tirar de manera más rápida con la flecha en este lado. Eso lo dejaremos ya a cada cual. El siguiente punto, una vez tenemos la postura y adaptada a este tiro, es tensar el arco, abrir el arco. Aquí Roger de Askham nos comenta dos maneras que él conoce de tensar un arco. La primera es abrir con la mano hasta el pecho y la cuerda hasta aquí. Cuenta eso. The noble women of Scythia used the same fashion of shooting low at the breast. Las mujeres nobles de Scythia pues tiraban de esta manera, abriendo hasta el pecho y lo que cuenta aquí. Y como el pecho izquierdo se ponía en el camino de la cuerda, pues lo cortaban. Eso puede ser más mito que verdad, pero desde un punto de vista biomecánico, pues sí que parece que es un inconveniente. ¿Y qué nos cuenta Roger de Askham? A esta manera la llama a la griega, which calleth Greek, también refiriéndose a cómo lo llamaba Homero. Y dice que no es una técnica demasiado buena. ¿Por qué? Porque pierdes potencia.
al final. No estás abriendo la capacidad entera del arco, en el caso de los ingleses, y por tanto lo consideraban una técnica errónea. Y al final, pues cuando van evolucionando a estos arcos más pesados, aperturas tan grandes, abrir hasta aquí es un desperdicio. Y entonces cuenta la manera por la cual abren ellos, o bueno, la gente contemporánea a él, que es hasta la oreja. We draw to the right ear, not to the pap. Abrimos hasta la oreja derecha, no hasta el pecho. Y drawing to the ear, he prays greatly, whereby men shoot both stronger and longer. Abriendo hasta la oreja, y lo elogia, los hombres pueden disparar más fuerte y durante más tiempo, refiriéndose pues a que al final esta es una postura muy cómoda cuando juntas escápulas. Entonces, teniendo en cuenta que esto es lo que nos cuenta Roger de Askham, vamos a ver cómo prosigue lo que es el resto del tiro. Aquí podemos observar también, esto es una imagen de la última tirada de Caraba que hicimos con la compañía de Falcó. Y en este caso estoy tensando aquí un arco laminado, que es en parte de tejo y diría que el resto es o bambú o fresno. Son 3 láminas. Y estoy abriendo hasta la oreja. La posición es la que hablábamos antes. Pie del objetivo avanzado para caer dentro del arco, escápulas cerradas y la cuerda hasta la oreja para exprimir toda la potencia de este tiro. Y una vez más, pues podemos corroborar que a la izquierda, en esta iluminación, los arqueros, en este caso esta es una representación, si no me acuerdo mal, de la batalla de Crecy, aunque la hizo un artista del siglo XV, por tanto no es contemporánea. Pero igualmente sí que es contemporánea a la Guerra de los 100 años y por tanto nos sirve como fuente primaria. Los arqueros aquí, tanto los que han dejado de ir ya a la flecha como los que están pensando en el arco, abren hasta la oreja, abren el arco completamente. Por tanto, corroboramos que lo que dice Roger de Askham es cierto y es aplicable al día de hoy. Entonces, en el libro Roger de Askham sigue hablando sobre el clima, sobre cómo apuntar, habla sobre todos los procesos del tiro desde el knocking hasta la liberación, pero son principios bastante similares a los que aplicamos hoy en día. Lo único que cambia respecto a la técnica del warbow es esto, entrar, to draw into the bow. Es un movimiento dinámico que nos sirve para tensar todos estos músculos. Estos arcos de potencia tan elevada pues requieren al final la máxima activación muscular para que no nos cansemos tanto tirando, tiremos durante mucho más tiempo y tiremos con pesos muy elevados. Luego pondremos un vídeo de un arquero de referencia que es Joe Gibbs, que es prácticamente el mesías para los que tiramos con longbow y con un warbow. Pero antes de pasar a ver sus vídeos, quería tocar un pequeño debate. Hablando con todos mis compañeros de la compañía del Falcó, siempre ha salido el tema, pues, oh, sí, tal, imaginaos en una batalla como Agincourt o Crecy o Poitiers, a los arqueros una nube de flechas negras cubriendo el cielo como si fuese el fin del mundo. Y la verdad es que no tenemos demasiadas evidencias de que esto fuese una técnica que usasen, sobre todo los arqueros ingleses en el campo de batalla, especialmente durante el siglo XIV y XV. Y ahora veremos por qué. Título de esta sección, tiro raso, tiro parabólico, justamente por eso. ¿Qué es lo que predominaba? Primero vamos a ver lo que nos cuentan las fuentes más visuales, estas iluminaciones de manuscritos. En este caso es una foto, bueno, hay una foto de una ilustración que tiene poco detalle, ya que ambos ejércitos, el de la izquierda es el francés y el de la derecha es el inglés, van prácticamente iguales y cuesta distinguirlos. Pero sí que observamos que ambos bandos intercambian una andanada, una volea de flechas y parece ser, ya os digo, esta descripción es un tanto rudimentaria, parece ser que la trayectoria es plana.
Pero si vamos a lo que hemos visto antes, en esta iluminación de la izquierda, que representa una práctica de tiro, también se nos muestra a los arqueros tirando en un tiro raso. Y luego veremos aquí, en esta iluminación que es de la batalla de Agincourt, también todos los arqueros siguen tirando raso. Por tanto, lo que son pistas visuales parece indicar que el tiro era raso. Y luego hay que aplicar un razonamiento lógico, que es cuando tú realizas un tiro parabólico, la velocidad de la flecha se descompone en dos componentes, un componente vertical y un componente horizontal. Esto la gente que tengáis clases de física por la mano, pues os sonará muchísimo, es tiro parabólico. Entonces, al descomponer esta velocidad, que por tanto energía cinética de la flecha en dos componentes, la fraccionamos y en parte una la perdemos. La velocidad horizontal en un tiro parabólico se conserva, por tanto, esta energía la conservamos si obviamos el rozamiento con el aire. Pero lo que es esta velocidad, bueno, en este caso sería así, esta velocidad vertical, que es la que nos tira en esta dirección, la flecha hacia esta parábola, esta velocidad vertical va disminuyendo porque tiene una desaceleración que es la fuerza de la gravedad. Al final la gravedad tira todos los objetos hacia abajo. Y va reduciendo esta velocidad vertical hasta que llega a un punto muerto, que es cuando llega al culmen de esta parábola, y empieza a bajar. Entonces, si comparamos la velocidad de salida de esta flecha con la velocidad que consigue a través de la gravedad, es marginal en comparación. Perdemos energía en este proceso. Por tanto, es un tiro muy ineficiente. No destina el 100% de la energía que sale del arco a causar daño al enemigo. Por tanto, debemos pensar que es una técnica que para ellas debe ser antiintuitiva o antiproductiva. ¿En qué circunstancias podríamos ver un tiro más parabólico? En dos. La primera es en asedios. Cuando tienes a un enemigo que está por encima de ti, es inevitable, pues, tener que buscar esta parábola. Y aquí sí que hay representaciones que nos muestran que durante los asedios, pues sí que se tiraba hacia arriba. Al final no tendría ningún tipo de sentido tirar en línea recta contra una pared de piedra. Esta es la primera instancia. Y la segunda es para hostigar al enemigo. Pongamos un ejemplo. En la batalla de Agincourt, los franceses durante la mayoría de la batalla, bueno, durante la parte preliminar de la batalla, durante 3 horas, mantienen la distancia y no atacan a los ingleses. Los franceses están esperando unos refuerzos que tenían que engrosar sus líneas, que al final no acabaron llegando porque la batalla se dio antes de lo que les hubiese gustado. ¿Qué hacen los ingleses para provocar a los franceses? Lanzan una volea que sí que es en parábola para conseguir máxima distancia, porque al final sí que el tiro parabólico nos asegura la máxima distancia, a diferencia del tiro raso. Y esto lo que hace es que a los franceses que están a cierta distancia les van lloviendo flechas, no les causa daño porque ya ahora en el siglo XV tenemos armadura muy desarrollada, que al longbow le cuesta mucho penetrar y veremos en qué casos lo hace y en qué casos no. Pero sí que es molesto, mata caballos, puede herir a personal que sea de apoyo, a los hombres de armas de menos recursos, pues sí que les puede provocar algunos daños, les puede entrar por huecos de armadura que sean de cota de malla. Es una molestia y esto obliga a los soldados franceses pues, a avanzar sobre las líneas inglesas y así empezando la batalla a favor de los ingleses, que ellos son los que controlan entonces el desarrollo de la batalla. Por tanto, debemos asumir que la mayoría del tiro que realizaban los arqueros militares, sobre todo los ingleses en esta época, era un tiro raso para conseguir el máximo beneficio y sacar la máxima potencia de estos arcos. Aquí, para acabar de hablar un poco de la técnica de tiro, os pongo un par de perspectivas más de estas tiradas. A la izquierda podemos ver ese detalle de los pies se mantienen paralelos entre sí, pero con un cierto decalaje, con una desviación para poder recaer con el peso. Que esta gravedad, que este movimiento nos ayude a entrar dentro del arco, sea biomecánicamente más favorable. Y luego un detalle a la derecha donde se puede observar
de manera bastante clara pues el full compass del longbow, esa curvatura completa hasta la empuñadura y luego esa apertura hasta la oreja. En este caso me parece bastante interesante resaltar que esta actividad se llevó a cabo en un circuito 3D y eso me lleva a que el longbow no era solo un arma de guerra, como podemos pensar en el warbow de grandes potencias, sino que al final, como hemos comentado antes, el arco largo es universal a todas las culturas y se usa pues tanto para la guerra como para la caza. Entonces, no sería raro pensar que los ingleses cazaban con longbow en sus tierras, con pesos mucho menores y una técnica seguramente adaptada a estos pesos o estas potencias de tiro mucho más reducidas. Lo digo porque en esta imagen la postura sí que es algo más forzada por el terreno. Y en este caso diría que es en bajada. Los pies no tienen la misma posición que estarían en plano. Pero eso también nos quiere decir que al final es una posición versátil y lo que decía Roger de Askham, al final es flexible con la posición, simplemente tiene que ser equilibrada. Tiene que ser lo suficientemente erguida como para usar todos los músculos y lo suficientemente protegida, agachada, como para activar todos estos grupos musculares. Aquí os pondré un par de vídeos de lo que viene a ser... bueno, creo que los vídeos en esta presentación no funcionan. En la original sí. No sé si después os puedo compartir pantalla y lo solucionamos y ahí os enseño. Pero el de la izquierda es un vídeo... Sin problemas, lo podemos ver luego, Víctor, no te preocupes. Vale, perfecto, pues luego nos encargamos de ello. Más que nada porque me gustaría enseñaros lo que es tirar con un longbow de 50 libras, que es con lo que tiro yo. Poco a poco vamos sumando potencia, pero no nos queremos lesionar y ni mucho menos entreno específico para este tipo de tiro. Más allá de tirar, entrenar físicamente, así como otros, que es el otro ejemplo que pondré, que es Joe Gibbs, sí que entrenan para ello. Por tanto, pueden llegar a estas potencias de manera segura. Recordemos que Eduardo III pone por ley que todos los hombres a partir de 8 años, si no recuerdo mal, 8 de 7, después de misa tienen obligatoria la práctica del tiro con arco. Por tanto, tenemos una gente que de manera habitual y recurrente tira y, por tanto, se va entrenando a ello desde pequeños. Por tanto, el ejemplo de Joe Gibbs es muy bueno. Es una persona que lleva desde los 14 años entrenando para este tipo de tiro. Ya veremos después los vídeos. Vamos a hablar de Agincourt. Vamos a hablar de Agincourt por unos cuantos motivos. Para entender el tipo de tiro, cómo se aplica la estrategia inglesa en una batalla que es la panacea para los que tiramos con longbow, ya que nos regodeamos en lo bien que salió todas las cosas. Y luego también para hablar un poco del debate de longbow contra la armadura, porque no es tan fácil como parece. Bueno, la cuestión es que durante la batalla de Agincourt, Enrique V sitúa a su ejército, que la mayoría son arqueros, como podemos ver aquí, entre 7.000 y 7.500, y luego sus batallones de hombres de armas en una formación intercalada. Pone en el centro pues, su propio batallón, a los lados un batallón de arqueros bastante sustancial y luego cae desplegar el resto de sus tropas a pie. Y luego, en los bosques que rodean el llano de batalla, sitúa a sus arqueros como flancos. Esto también pasa durante la batalla de Crécy y es el movimiento por antonomasia británico, o inglés, mejor dicho, durante la Guerra de los 100 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen en bosques y en los flancos? Porque les protege de la caballería francesa. Los arqueros son una unidad que es bastante vulnerable, especialmente a cargas de caballería. Cuando se dispersan y se disgregan, ya no son efectivos en el campo de batalla. ¿Qué hace Enrique V? Pone sus arqueros en el bosque y los defiende con estacas afiladas que construyen in situ. Como los hombres del centro de la formación no tienen el bosque, solo los protege con estacas. Pero eso parece ser que ya es suficiente.
El terreno de juego es este. Se ve que el día anterior llovió bastante y había bastante barro. Y los caballeros franceses, como saben que su caballería no es efectiva contra este tipo de formación, ya de antemano y tras una pequeña carga de caballería fallida, desmontan. Esto es bastante común en la mayoría de batallas de la Guerra de los 100 años, donde los ingleses escogen el terreno. Los hombres de armas y caballeros franceses deciden desmontar. ¿Por qué? Porque saben que los caballos no les van a dar la ventaja aquí y pues para no gastar buenos caballos y hacer una carga fallida, mejor avanzar a pie. Entonces, en este caso, pues como os comentaba, los franceses esperan unos refuerzos que al final no acaban llegando porque se inicia la batalla antes de lo que les era conveniente. Los arqueros ingleses pues abren unas voleas para hostigar al enemigo y las líneas francesas pues avanzan en diversas oleadas contra los hombres de armas ingleses y los arqueros. Como podemos observar, existe un cuello de botella en esta zona y hay un punto donde los hombres de armas están a merced de los arqueros, tanto frontalmente como lateralmente. ¿Por qué es importante esto? Primero de todo, las armaduras están pensadas para deflectar, proteger al usuario normalmente del peligro y los humanos como instinto tendemos a, cuando no estamos huyendo, a mirar hacia el peligro para tenerlo controlado. Por tanto, la máxima protección de una armadura del siglo XV es en la parte frontal, tanto en el yelmo, en la coraza. Los arcos largos ingleses no suelen penetrar estas armaduras, ¿vale? Les cuesta mucho porque son ya armaduras súper elaboradas de acero al carbono y realmente cuesta mucho. Es una obra de ingeniería. Si las armaduras no funcionasen, no las usaría la gente de la época. Pero por la misma lógica, el longbow también no sería usado si no funcionase. Eso es porque al disparar en masa, pues, se atraviesan los pequeños huecos en las ingles, en el cuello, algunas viseras, puntos débiles que cuando dispara uno como individuo, pues es difícil darles, pero cuando disparas 7.000 arqueros a la vez, pues tiene un efecto. Esta táctica se repite a lo largo de la batalla y al final pues los ingleses acaban capturando un montón de hombres de armas franceses y ganando la batalla. Y pues aquí una pequeña ilustración donde vemos los arqueros tirar con un pie por delante del otro que representa esta flexión y en este caso sí que tiran aquí. Es uno de estos casos donde las ilustraciones nos ponen en duda, pero como tenemos el resto de evidencia hacia nuestro favor, vamos a asumir que la técnica de tiro es correcta. Y disparan en horizontal. Y pues nada, con esto estaría mi presentación sobre un poco lo que es contexto histórico, el uso en guerra del longbow, pero sobre todo la técnica de tiro adiente a este tipo de arco que es muy exigente por las potencias que maneja y a la vez sencilla y adaptada pues a una cultura que era muy, muy humilde, que es la cultura arquera británica. Y con esto termino mi presentación. Fantástico, Víctor, muchas gracias. La verdad es que a Valdres. Un montón de datos. Ya tenemos un libro que leer esta primavera. Sí, tómaslo con paciencia porque sí, es denso y cuesta de leer. Sí. Pero bueno, a la cuarta o a la quinta lo habréis pillado ya. Vale, además me ha gustado también que has dado algunos datos que desmontan también muchos mitos que tenemos de la arquería. Sí, efectivamente. Y algunas cosas que quiero probar en cuanto vaya al campo de tiro. No hay nada mejor que el trabajo de campo. A ver qué tal. Perfecto. Bueno, Aarón, vamos contigo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues nada, yo quería presentaros el longbow, obviamente está presente en la vida de la arquería desde el principio, ¿no? Yo creo que la primera forma de arco ya fue un longbow. Simplemente coger un palo y poner una cuerda. Y desde entonces ha ido evolucionando muy poquito realmente hasta nuestros días en lo que es su forma. Sí en el uso, como decía Víctor, cuando pasa de ser un arco simplemente de caza o de una supervivencia
no limitada. A ver, obviamente siempre te podrías defender de algún enemigo, pero principalmente eran arcos empleados para la caza. Y ya entra en el tema de la guerra, ¿no? En la guerra, pues la primera evidencia de alguna manera que tenemos, o la primera constancia histórica que tenemos del uso del arco largo inglés fue por parte de los galeses, curiosamente, no de los ingleses, en 1136, en la pantalla de Cromwell, en el cual apenas 6.000 hombres luchan contra varios miles de normandos y causan más de 3.000 bajas. Eso es lo que medianamente está documentado, ¿no? Y de repente es como que los normandos, desde una posición favorable, atacan era un ejército inglés, pero con mayoría de arqueros galeses. Y, bueno, los desbaratan directamente, ¿no? Empiezan a lloverles flechas por todos los lados, no sabe qué ha pasado y, bueno, ahí es donde empieza un poco la historia del arco de guerra como tal. Eran arcos más cortos que lo que viene siendo habitualmente ahora un warbow. Ahora tenemos las medidas del warbow que aparecieron en el pecio del Mary Rose, ese santo grial de la arquería, donde se encontraron 137 arcos de tejo y más de 3.500 flechas, algunas de ellas incluso con el ástil intacto, la pluma, el culatín de cuerno y obviamente la punta, por estar engrasadas en grasa de pato y bien conservadas. Y lo que más importante para nosotros es el tema de los arcos, ¿no? Encontraron varios arcos de tejo, como digo, 137, en muy buen estado, la verdad, puesto que cuando naufragó el barco en una batalla se quedó en el lodo del puerto por las condiciones de falta de oxígeno y demás, fue como un bloque, se quedó ahí sellado completamente y no fue más la putrefacción, los bichos de la madera que normalmente atacan el gusano de la madera no pudo entrarle y ha llegado hasta nuestros días. Obviamente, no son arcos que se puedan utilizar, ni a nadie se le ocurriría en su sano juicio poner una cuerda e intentar tirar a un arco que lleva 5 siglos debajo del mar, pero sí que se han podido sacar unas réplicas bastante fidedignas, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de madera que se utilizaba, que era el tejo. Principalmente también consta, o hay escritos sobre arcos de olmo. De hecho, se cree que los galeses al principio utilizaban más el olmo que el tejo para la fabricación de sus warbows, pero luego Inglaterra obviamente adoptó el tejo por ser la mejor madera que conocemos para la fabricación de arcos, por su composición, ¿no? Porque tiene la albura y el duramen están muy bien definidos. Es una madera con una albura con muchísima flexibilidad y un vientre, el duramen con muchísima fuerza de compresión. Bastante fácil de trabajar, entre comillas, tiene sus cositas que hay que tener en cuenta siempre, como cuando trabajas cualquier madera, pero aguanta muy bien el tema del tratamiento térmico a la hora de doblarlo. Si no tenemos una duela lo suficientemente recta, también le podemos endurecer con calor después. Es una madera versátil y se utiliza desde tiempos ancestrales. De hecho, el primer arco que se encontró, el más antiguo que se ha encontrado aquí en la península, en el yacimiento de la Draga. Y luego también Otzi utilizaba un arco de tejo. El tejo está documentado históricamente por hallazgos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es de las primeras maderas, junto con el olmo, que se conocen para la construcción de arcos. El tema del warbow, como bien ha dicho nuestro amigo Víctor, la posición de tiro no es tanto como de repente pues un arco al uso, porque al tener más libraje tienes que tirar muchísimo más también de lo que es zona lumbar y zona dorsal, ¿no? Entonces inclinas el cuerpo un poco más hacia adelante, pones el pie en vez de ponerlos completamente rectos, lo pones como más en paralelo a tu cuerpo, flexas de una forma diferente, abres de una forma diferente. De hecho, Gibson es nuestro gran tirador y a mí me encanta su técnica y es capaz de abrir arcos de 160 libras. Yo el que tengo ahora, el que he construido, es de 110 a 33 pulgadas de apertura. Es, como decía Víctor, detrás de la oreja. Y es complicado, realmente es un arco que se requerían entre 6 y 10 años de entrenamiento para ser un tirador experto.
De hecho, en el pecio del Mary Rose habían bastantes esqueletos y se dieron cuenta de que la mayoría de ellos tenían unas deformidades en los brazos bastante pronunciadas, bastante acusadas, por el hecho de tirar con un libraje tan alto. O sea, estamos hablando que era la élite de la arquería, gente que te lanzaba una flecha a 300 metros de distancia, que obviamente un hostigamiento de flechas a 300 metros de distancia es muy efectivo, aunque, como decía Víctor, el tema de la parábola, cuando ya empieza a caer, ha perdido gran parte de su potencia. No es lo mismo un impacto a 100 metros de distancia en línea recta con toda la potencia de tu arco, que lo que es un tiro parabólico con donde solamente está la caída por gravedad de tu flecha. Pero con todo y eso tenía que ser muy impresionante el estar bajo esa lluvia de flechas, porque un arquero experto de Warbow podía tirar entre 6 y 10 flechas por minuto. Imaginémonos pues una batalla como Crecy, ¿no? De repente, pues, 15.000 arqueros tirando flechas, que debía ser descomunal. 7, 10.000, porque según las fuentes también aquí cada uno infla un poquito su balón, pero bueno, de todas maneras, pongamos término medio, unos 10.000 arqueros de repente tirando flechas, 6 flechas, 10 flechas por minuto. Aquello tenía que ser una auténtica locura. Y encima, pues a la hora de que te venían, pues el impacto horizontal también es muy, muy potente. Bueno, en cuanto a la fabricación del arco, no ha cambiado mucho desde sus principios. Se sigue utilizando el mismo tipo de herramienta. Yo voy al bosque, recojo una duela, un tronco de... Trabajo con madera de enebro principalmente, porque es una madera que tengo en mi zona, me gusta mucho. También trabajo con el olmo, trabajo con robiña, tengo algo de tejo, pero es una madera que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Y había leído algo sobre ella de alguien que había hecho un arco de 100 libras. No hay bibliografía sobre el enebro, yo lo que voy haciendo es ensayo-error principalmente, pero es una madera que a mí me gusta mucho, tiene una fisonomía ligeramente parecida al tejo, no llega a ser... Aarón, perdona un Sí. segundito, creo que te está rozando el micro con algo y se oye Ay, mucho puede ser ruido. con... Vale, disculpa. ¿Ahora? Vale, gracias. Perfecto. Pues nada, como os iba diciendo, el tejo, esto es madera de enebro, no es tejo, pero también la diferencia entre albura y duramen es muy, muy diferenciada. Es una madera también con mucho nudo, como viene a ser el tejo. Tiene muy buena flexibilidad y constato que tiene buena potencia, puesto que he conseguido fabricar un Warbow de 110 libras a 33 pulgadas de apertura. Yo el primer longbow que fabrico con enebro tiene 50 libras de potencia, tira muy bien, es una madera muy suave, tiene una apertura muy dulce y a la hora de trabajarla pues no es muy diferente realmente a lo que sería la madera de tejo, puesto que al tener la diferencia entre albura y duramen tan diferenciada, es fácil guiarse por ella, ¿no? Es fácil el ver hacia dónde vas trabajando y demás. Luego, el tipo de herramienta que se utiliza viene a ser la misma que se utilizaba desde la Edad Media, que es un rasero, que es una cuchilla de 2 manos, filo, tú vas estirando de la madera, con esto vas cortando. También se utiliza mucho el hacha, algún cuchillo grande, un machete. Y luego, obviamente, en la Edad Media no tenían tanto, pero ahora tenemos las escofinas, que es una herramienta de trabajo indispensable para nosotros, y luego pues alguna pequeña herramienta como el cuchillito este, ya para acabados finales y demás, y las cuchillas de rascado con lo que terminamos el trabajo. El arco longbow, una de las características principales que tiene es su terminación con puntas de cuerno, ¿vale? Una protección hacia sus extremos, en donde encastamos la cuerda. Esta punta está conificada en su interior, una punta de cuerno como esta, esto es asta de toro, ya tiene su agujero original. Luego nosotros utilizamos pues, un tipo de broca ya especial para conificar un poco más si necesitamos y demás, pero si tiene su conificación natural no hace falta retocar mucho y se adapta a la punta de nuestro arco, dándole una resistencia extra, más durabilidad, y este arco, por la potencia que tiene, necesita de un segundo encaste
para poder poner una cuerda con la que nosotros tensaremos el arco desde el suelo y pondremos su cuerda, porque son unos arcos muy pesados. Yo supongo que quien lo utilizaba normalmente terminaría poniendo la cuerda a mano, como ponemos nosotros normalmente en nuestros arcos, pero hay que ayudarse de otra cuerda. El proceso de fabricación es algo relativamente sencillo, ¿no? Pues eso, voy al monte, recojo un fuste de madera que vea que esté medianamente recto, que sea trabajable. Tengo que resaltar que el enebro con el que yo trabajo es especie protegida, con lo cual no se puede coger en verde. Yo recojo cuando hay alguna madera muerta o si es algún ejemplar en verde que ha caído en un talud tras una tormenta o han cortado en algún cortafuegos o una tala selectiva. Y con esto lo llevo al taller. Si está todavía algo en verde, hay que dejarlo secar de 1 a 2 años, preferiblemente 2 años, igual que cualquier otra madera. El tejo también se trabaja igual. Y luego se hace un desbastado previo y se traza lo que son las 2 puntas y el centro del arco. Ese es el principio de cualquier arco, ¿no? Para empezar a trabajar. Y ahí vamos sacando con la cuchilla de 2 manos, con el rasero vamos eliminando madera hasta encontrar una forma en la cual ya empezamos el pretensado. El pretensado se hace en taco de madera, una guía donde tú tienes las pulgadas y donde tú puedes ir estirando con una polea hacia abajo. Tú colocas tu arco y vas abriendo progresivamente y vas viendo su curvatura. Una de las grandes ventajas que tiene el longbow es que al ser de sección en D, que no es tan plano, tiene muchísima más potencia, puesto que la potencia del arco, digamos que en anchura se multiplicaría por 2, pero en grosor se multiplica de 4 a 8 según el tipo de madera. Entonces, con muchísima menos madera, tenemos muchísima más potencia. Es un arco en forma de D, su composición hace como una D, si lo cortáramos transversal. Y es un arco que acumula mucha potencia en muy poca madera, por decirlo de alguna manera. Entonces, de un fuste normal podemos obtener, de un fuste de unos 20 centímetros aproximadamente, podríamos sacar 4, 6, incluso 8 arcos si estuviera muy bien. Entonces, el aprovechamiento de madera es máximo. A la hora de trabajar vamos de menos a más y otra vez a menos, de las palas hacia el centro, y luego, como decía antes, a la hora de equilibrar el arco vamos a hacer una curvatura muy natural. Al ser una curvatura muy natural, nuestro ojo, al estar entrenado, es bastante fácil de trabajar. Es muy bonito, a mí es uno de los arcos que más me gusta. También me gustan los arcos con empuñadura, el longbow con empuñadura también me gusta mucho, pero ya cambia la dinámica. A mí el longbow natural es otra forma de trabajarlo. Este arco es relativamente grande. Aquí me voy a tener que quitar un poquito los cascos porque si no, no voy a entrar en la imagen entera. ¿Vale? Este es un arco que tiene 2 metros 10 centímetros. En el pecio del Mary Rose es la medida más grande que se encontró de un fuste. Entonces, yo por seguridad, al ser una madera que yo, en cuanto a trabajar otro tipo de arcos, sí la tengo probada, pero para fabricar un warbow no la había probado todavía, pues tiré a lo más largo históricamente correcto que había en ese pecio, ¿no? Y realmente ha dado un resultado muy bueno. Os digo, pues luego se le ponen las puntas de cuerno, tanto arriba como abajo. La inferior es siempre un poquito más gorda para poder reposar en el suelo. Como os digo, la madera de enebro es una madera muy especial porque, como podéis ver, aquí tiene una sección que la madera estaba algo seca ya, alguna rozadura de un animal, otra rama. Es muy, muy parecido en cuanto a la veta, el espesor de la veta. Tenemos que tener en cuenta que el espesor de un tejo de un tamaño aproximadamente así, de lo que serían unos 10 centímetros, puede tener unos 30 años de edad. Es una madera muy, muy compacta. Entonces, a la hora de trabajar, no seguimos un solo anillo, como con otras maderas, en el cual tú tienes que seguir un anillo o una veta hasta el final
y eso va a ser el lomo de tu arco. En este caso, el tejo, lo que se hace es seccionar el grosor que nosotros queremos. Yo con el enebro no secciono el lomo, directamente limpio lo que sería la madera original, la primera capa de albura después de lo que sería el cambium, y de ahí solamente le quito hacia abajo, pero con el tejo ellos podían buscar cuál era la composición de alguna manera ideal, ¿no? El equilibrio entre lo que era la albura y el duramen. Normalmente es 1/3 de albura, 2/3 de duramen, para que fuera un arco muy bien equilibrado, que tuviera muy buena flexibilidad, pero también una respuesta muy grande a la hora de su suelta. Luego, lo que también utilizaban, porque claro, un arco no es nada sin sus flechas, como decía Víctor, la parábola pues pierde mucho, pero claro, te cae una parábola de algo como esto. Esta flecha es una flecha de la que utilizarían en aquella época, una flecha de guerra. Tiene el vástago, es de 10 milímetros de grosor, tiene una longitud total de 36 pulgadas, lo que viene a ser casi 90 centímetros, llegan a ir hasta de 1 metro. Está elaborada, como decía Roger de Askham, con pluma de ganso. El pegamento utilizado es verde y gris, que es una mezcla entre acetato de cobre, resina de pino y cera de abeja. El acetato de cobre por un tema de los ácaros y demás, para que no atacaran las plumas. Se insertaba un culatín de cuerno de vaca o de toro también para reforzar lo que era el impacto de la cuerda. Y luego lo más importante, que eran sus puntas. Este es un tipo de punta que se llama bodkin, que era con lo que ellos atravesaban las armaduras. Esto realmente, hasta que en el siglo XIV empezaron a ser como más efectivas las armaduras, esto te destrozaba. Vamos, esto se te clavaba, las cotas de malla se las llevaba puestas, las armaduras de placas de cuero que debía utilizar así como el ejército más de a pie, también esto te penetraba completamente, ¿no? Eran flechas muy peligrosas. También se utilizaba otro tipo de punta, que era esta punta, que es la punta barbada, que esta punta tiene muerte, como si fuera un anzuelo. Esto, si se te clava, ya no te lo sacas. Obviamente estas no eran tan efectivas para el tema de la armadura, pero también eran muy efectivas en combate, puesto que a los animales, la caballería y soldados de a pie que iban cubiertos, que recordar que, claro, armadura tenía los nobles y la gente que realmente estaban en la parte alta de la caballería y de la nobleza, porque el soldado de a pie, pues eso, irían acolchados como buenamente pudieran, pero no estaban tan sumamente protegidos. Entonces, estas flechas hacían auténticos estragos. Para que os hagáis una idea, la comparación, estas son las flechas con las que tiro yo, también es con punta bodkin, pero es bastante más pequeña la comparativa, el tipo de punta, el fuste, y la pluma también es una pluma más pequeña. Esta, como decía Roger de Askham, esta es de águila, no es real, es una águila culebrera, pero también tienen muy buen vuelo. Realmente la pluma natural se ha utilizado siempre porque es con lo que mejor no solamente vuelan las flechas, sino que encima en aquella época es con lo que tenían a mano, ¿no? El tema del ganso, yo entiendo que muchísima ave de corral tenía que haber en aquella época. Hay que tener en cuenta que, claro, así como el arco era el arma, la munición en las flechas. Entonces, se habla que en la Torre de Londres, en tiempos de Enrique VIII, habrían más de 3 millones de flechas y una barbaridad de arcos, ¿no? Que era el arsenal de Inglaterra. Claro, las flechas iban saliendo y saliendo. Cada arquero tenía su arco, pero contaban con unos cuantos haces de flechas, contaban entre 70 y 100 flechas aproximadamente por cada arquero durante la batalla. Entonces, tenían que fabricar en masa. Y era algo que, bueno, obviamente en aquella época la artesanía era mucha porque nadie tenía máquinas para absolutamente nada. Entonces, sí que tenías los ayudantes, los peones, que eran los que iban trabajando, pero todo el trabajo se tenía que hacer a mano. Entonces, un arco como este dio la supremacía a Inglaterra porque era un arco sencillo,
mínimo en material y sumamente efectivo. Sumamente efectivo. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, para poner una flecha, sin hablar de los poleas, sin hablar de técnicas modernas, de los arcos que tenemos hoy en día, que son otro mundo completamente diferente, hablando de arco primitivo, un arco que te lance una flecha a 300 metros es un arco potente, es un arco muy potente. Hay otros arcos en el mundo, hay sobre todo el arco manchú, es un arco muy potente. Yo he visto arcos manchús de hasta 200 libras, tipo de apertura es muy parecida, pero son arcos compuestos en los cuales se utiliza tendón, se utiliza cuernos, se utilizan otras técnicas, se utiliza pegamento, tarda muchísimo más tiempo. Un arco longbow, por un maestro artesano, podían tardar entre 6 y 8 horas en elaborar un arco. No digo que estuviera completamente terminado, pero sí bastante hecho. Entonces, a la hora de acumular material para una batalla, era esencial. Luego el tema de la madera de tejo, el tejo principalmente que utilizaban era tejo español y tejo italiano, siciliano, aquí de la zona del norte. Y hay una anécdota que cuenta que, claro, los castellanos cuando se dieron cuenta de, ostras, les estamos exportando tejo a esta gente y luego nos están matando en las batallas con los arcos que fabrican con nuestros árboles, ¿no? Prohibieron la venta de tejo a Inglaterra. Entonces Inglaterra empezó a exportar vino español, pero exigían que fuera en barricas de tejo. ¿Qué pasa? Que, claro, al principio las duelas eran bastante más largas porque eran barricas grandes y, claro, los españoles dijeron, ostras, nos están tomando el pelo. Y empezaron a cortar las barricas y mandaban las duelas, o sea, las láminas de las barricas mucho más cortas. ¿Qué pasa? Que entonces los ingleses empezaron a empalmar dos láminas de barrica para hacer un arco y desde ahí nació pues, un poco lo que es el arco empalmado. También hay otro tipo de arco que es longbow, que es el carry edge o takedown, que es desmontable, más fácil para su transporte, pero eso ya fue bastante posterior. Pero bueno, siempre esa picaresca con el tema del material, porque claro, se usó muchísima madera. De hecho, en España se conservan todavía muchísimos tejos, pero no hay cifras exactas de cuánto pudieron llevarse de aquí, pero debe ser un auténtico expolio lo que se hizo tanto en España como en Italia con el tema del tejo para la fabricación de longbows, puesto que fue el arma de la supremacía inglesa durante aproximadamente 4 o 5 siglos. Estuvo muy arraigado a su cultura. De hecho, como decía Víctor, los domingos era obligatorio el tirar y un arquero preparado, un arquero de élite, estaba muy bien visto, muy bien reconocido. Obviamente, su arco era algo como muy personal. Las cuerdas, por ejemplo, es una parte que no se suele hablar mucho porque no han llegado hasta nuestros días, es algo que se ha degradado muchísimo, eran de cuerda de lino, cuerda de cáñamo. Dicen que las llevaban debajo del casco para mantenerlas engrasadas, siempre llevaban 2 o 3 cuerdas, porque en medio de la batalla es fácil que se te pueda partir. Pero claro, lo más importante para ellos era su arco. O sea, el cuidado del arco, el tenerlo en una bolsa engrasada, encerarlos, el mantenerlos bien, era muy importante para ellos porque, claro, se estaban jugando las habichuelas, ¿no? El que te viniera una carga de caballería y de repente se te rompiera el arco, muy mal tema. Entonces era algo que un buen maestro artesano que te confeccionara un buen arco, que fuera un arco fiable y encima fuera un arco potente, estaba muy bien visto también, ¿no? Por esa parte los artesanos, los maestros arqueros dentro de la sociedad inglesa de aquella época eran un buen gremio. Y luego también comentar que el tema del arco, el arco como arma, claro, en cuanto llegó la pólvora, obviamente ya se le fue, ¿no? La supremacía ya no era efectiva, un arma te mataba mucho más lejos, era otra historia, pero todavía en la corte inglesa se siguen conservando. Inglaterra es un país que tiene muchísima tradición arquera, Francia también, España bastante menos, obviamente aquí el tema de la arquería es otra historia, somos 4 frikis de alguna manera los que nos interesa sobre todo el tema de la arquería más tradicional o más primitiva.
que fabriquemos arcos también somos muy poquita gente. Pero bueno, al que le gusta, yo cuando fabriqué mi primer arco me gustó mucho. Fue en un curso que hizo el maestro Nacho Marco de Arcol. Y a partir de ahí, cuando llegué a casa, dije, bueno, esto es lo mío. Cogí una estaca que tenía de tejo guardada como oro en paño desde hace muchísimo tiempo y fabriqué un arco y a partir de aquella experiencia, para mí que fue abrir un longbow a 32 pulgadas, fue como, guau, yo esto quiero seguir haciéndolo. Entonces, sigo fabricando longbows, sobre todo en madera de enebro, porque tejo obviamente aquí no tenemos como para... Y tampoco se me ocurriría nunca coger una vara de tejo esterono porque me habían regalado un palo de alguien del norte, dijo, toma, esto para ti, para que te hagas algún día un arco. Y así fue, pero obviamente no se puede recolectar madera, sí se puede comprar, hay bastante mercado, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos, pero aquí no. Entonces, las alabanzas para mí a la sencillez, a un arco que a día de hoy sigue siendo una auténtica joya a la hora del trabajo, ¿no? De la sencillez de sus líneas, de lo bonito que resulta, de lo agradable que resulta a la hora de trabajar, como decía, en su visual, ¿no? Cuando tú lo estás equilibrando, esa curvatura, cuando realmente es natural, es muy bella, ¿no? No tiene ningún tipo de interrupción y a mí es un arco que de verdad me gusta mucho. Si tuviera que elegir un arco preferido para mí, por supuesto que sería el longbow. Y nada, sin nada más que decir, bueno, por supuesto agradecer a Xia este momento en el podcast. Y nada, seguiremos aquí hablando de arquería y disfrutando sobre todo mucho de tiradas y por mi parte de la fabricación de arcos. Aaron, muchas gracias. La verdad es que ya te lo dije en una ocasión, son preciosos tus arcos, me encantan y sobre todo cómo huelen. Ese enebro que todavía mantiene el olor es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla. Muchísimas ganas de probar ese Warbow de 110. Sí, este de hecho en el forzado anterior llevé la pre, que empecé haciendo uno y ese petó. Cuando le hice la arcopsia, obviamente tenía dos nudos muy juntitos, era una madera muy difícil y bueno, se quedó por el camino. Y este va para este forzado. En el mes de junio lo probaremos en Alicún de la Torre, probaremos a ver su distancia, cómo funciona en largas distancias y en cortas también. Veremos un poquito ahí el tema de técnica. A ver si no hay muchas lesiones. ¿Traéis vídeos? No, también, pues, por supuesto. Yo he de deciros que este arco, yo con mi Warbow, con mi longbow, tiro anclo en mejilla. No soy de tirar detrás de la oreja, pero bueno, también puedes tirar detrás de la oreja, él te lo permite. Tiro con 50 libras sin ningún tipo de problema. Con este he conseguido abrir, creo que 26, 27 pulgadas de momento y no he conseguido más, ¿vale? Y me estoy reservando, voy haciendo muy poquitos tiros para no llegar lesionado a Alicún dentro de 2 meses porque la verdad es que tienes que tener una técnica depurada como Joe Gibbs, que cuando lo ves tirar con 160 libras dices, ¿qué has desayunado tú esta mañana, hombre de Dios? Sí, de hecho, porque es algo alucinante, Además coge y hace como, ¡buah! Nada, sin ningún tipo de problema, ¿no? Sí es cierto que, a pesar de que lo he hecho bastante largo, porque te digo también por un tema de seguridad, contra más largo es el arco, mejor abres también, siempre vas algo más cómodo. Este arco cuesta mucho. Hay que tirar de riñones y de abdomen y a la hora de abrir es como que tienes que bajarlo ahí diciendo venga. Y obviamente es cojo y suelto. No puedes estar esperando a ver dónde está ni nada. Tiene que ser a lo bestia. Por eso era realmente muy efectivo en lo que era el tiro al bulto, tanto en horizontal como en la parábola.
Porque, claro, gente que realmente estaba entrenada, hablamos eso, de 6 a 10 años de entrenamiento para ser un bower profesional de alguna manera, la élite de la arquería inglesa, y tirar con castaños, que este es un baby, o sea, esto es prácticamente nada. Ten en cuenta que este arco tiene un grosor de poco más de 1 pulgada, en anchura también está en 3 centímetros y algo, y media pulgada en sus puntas. Es un arco pesado y es un arco grandote. Normalmente tiramos con arcos que son bastante más manejables. De hecho, el tirar con un arco que exceda tu potencia es muy complicado porque no estás cómodo para nada. Entonces, esta gente, hasta que conseguían estar entrenados y tirar bien, pasaba mucho tiempo. Y luego, claro, pues lo que decimos, de repente 7.000, 10.000, 15.000 hombres lanzando flechas, atajo parejo, 6, 10 flechas por minuto, pues aquello tenía que ser realmente una auténtica lluvia de flechas. Sí, no nos gustaría estar al lado incorrecto de esta lluvia. No. Tenías unos vídeos por ahí, ¿no? Que nos querías Pues mostrar, sí, a ver si puedes compartir pantalla. Perfecto. Vamos a ello. Venga, pues voy a ello. ¿Me comentáis si se ve? Pinchado, sí. Perfecto, pues mira, el de la izquierda sigue tirando nada. Y una cosa que me ha gustado mucho que comentó Aaron es que es un estilo que se presta a ser rápido. No estas de historias para aguantar este peso. En este caso son 50 libras y es fácil mantenerlo, pero sí que se le da premura al tiro. Ya os digo, y ahora, después de ver a los amateurs, vamos a poner al maestro, el señor Joe Gibbs, con un arco que mide como una pierna nuestra, básicamente. Estos son 160 libras, si no recuerdo mal del vídeo. El tío así, en su casa, como que no quiere, baja, ¡pam! Vemos cómo se inclina, pone este pie por delante del otro y busca esta activación máxima, como decía Aaron, bajando desde arriba hacia abajo, aprovechando esta gravedad para acabar de asistirnos, anclando en la oreja, y el tío realmente da un gusto verlo tirar que impresiona la facilidad con la que lo hace. Sí. Menudo cañón y 6 flechas seguidas, además. O sea, tremendo. Pues sí. El tío realmente lo hace muy bien, No, es muy buen tirador, y la postura es impresionante. No, además, es de manual, ¿eh? No, está claro, pero yo al principio probaba con los 2 pies hacia adelante, como se tira en arco, de este lado y demás. Imposible, o sea, solamente de escápula no puedes abrir este tipo de arco. Tienes que tirar de abdomen y de lumbar, porque si no te quedas por el camino. O sea, tiene que ser un acompañamiento de todo el tronco superior e inferior y de las escápulas todo a la vez, ¿no? O sea, es como un movimiento que tiene que estar muy bien acompasado, porque si no es muy, muy fácil lesionarse. Ten en cuenta que tus hombres están haciendo así, ¿no? Es como, madre mía, me voy a romper en algún momento. De hecho, eso, como comentaba en el pecio del Mary Rose, eran como auténticas deformaciones de lo que son los hombros y las escápulas, el acromio. Era una cosa de decir, madre mía, esta gente, encima en un número muy elevado. Sí. De hecho, una cosa que me gusta mucho de Joe Gibbs es que se inclina bastante hacia adelante. Aquí vemos por qué también el pie está hacia adelante sirve, porque si tú pruebas, invito a que todo el mundo lo pruebe, a ponerse con los pies en paralelo juntos y que tire el cuerpo hacia adelante y haga cualquier tipo de esfuerzo, ya miran si el equilibrio ya les da como para hacerlo. Yo no soy tan buen atleta como para poder hacerlo. Algún gimnasta habrá que puede. Ese pie de delante nos estabiliza, nos da una base ancha, nos permite entrar dentro del arco, abocarnos dentro y no quedarnos de morros al suelo. Cierto. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los dos. Lo dejamos por hoy. Más de 1 horita, fantástica, con un montón de datos y un montón de ganas de probar todas esas cosas que nos habéis contado. Sí. Nos vemos en el próximo episodio y chao. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.